Sean bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del sitio de donde se nos unan. Bienvenidos a este webinario sobre género y nutrición en situaciones de emergencia, estudio de caso de Utopia. Algunas informaciones técnicas antes de comenzar. La traducción está disponible haciendo clic en el icono del globo terráqueo situado en la parte inferior de la pantalla. Tenemos interpretación en francés, español y árabe, de manera que únanse a la función de interpretación y escojan el idioma de su preferencia. Lo que ven en la diapositiva son los logos de las distintas organizaciones que forman parte del Clúster Mundial en Nutrición y sus aliados. Este webinario ha sido patrocinado por este grupo de trabajo y no sería posible sin el apoyo de todas estas instituciones. Próxima diapositiva, por favor. Algunas consideraciones antes de comenzar la reunión. Por favor, les pedimos que mantengan la cámara apagada y el micrófono silenciado. Les pedimos asimismo que si quieren hacer preguntas y aportaciones, recuerden que todas deben ser válidas y respetadas. Estamos aquí todos juntos por el mismo objetivo. El respeto y la empatía son la clave. El idioma principal será el inglés con traducción al amárico, al francés, al español y al árabe. Los recursos se compartirán en el chat durante el seminario web y este se grabará y compartirá una vez finalizado. Y por favor, incluya sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que sean contestadas durante la parte de preguntas y respuestas del webinario. Ya veo que tenemos algunos participantes, de manera que los animo a que se presenten en el chat cuál es su nombre, su cargo, e indiquen también para qué organización trabajan y qué les trae a este seminario web hoy. Las metas y los objetivos generales de esta reunión. El objetivo será mejorar los resultados nutricionales de las mujeres, las adolescentes y los niños mediante programas integrados de nutrición que tengan en cuenta las cuestiones de género. El objetivo del seminario es compartir con los participantes los vínculos entre género y nutrición y las medidas que deben adoptarse para colmar las lagunas. Y hoy nos centraremos en el caso de Etiopía. Rápidamente veamos la agenda. Es una sesión bastante sucinta. Vamos a cubrir bastante material y tendremos también una sección para preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con una visión general del apoyo técnico del GNC, incluido el grupo de trabajo sobre género y violencia de género. A continuación, nos centraremos en la situación en Etiopía. Luego vamos a tener una discusión y hablaremos sobre cómo brindar un mejor apoyo. Aquí tenemos a nuestros presentadores del día de hoy. Tenemos a Inés, coordinadora del grupo Nutrición ENCU, y Bodi, que también es coordinador adjunto del grupo de nutrición ENCU, el grupo de nutrición Etiopía. Tenemos a Ana, también coordinadora de género para ENCU, Pamela, que trabaja para UNICEF, y Brooke, que también viene del equipo de operaciones del clúster, y quien les habla, Sona, también parte del equipo de operaciones. Quisiera reconocer también a nuestros intérpretes, a Claudia, que hace la interpretación al español, Helen al francés, Rashid al árabe y Rebeca a amárico. Muchísimas gracias por unírsenos hoy. Y muchas gracias a los intérpretes, sé que realizan una tarea ardua. Muchas gracias por su trabajo. Bueno, em, tendremos entonces un panorama general
visión general del apoyo técnico del grupo del GNC, incluido el grupo de trabajo sobre género y violencia de género. Brooke, tienes la palabra. Sí, trabajamos en el grupo de trabajo sobre género y violencia del GNC. En nuestro trabajo estudiamos cómo brindarles una mejor cooperación, apoyarlos y ayudarlos en sus tareas, suministrando guías y orientaciones. Y vamos a describir de qué se trata este apoyo, específicamente en el caso etíope. Quisiera antes darles un panorama general del género y la nutrición y explicarles por qué están vinculados y por qué son importantes. Sabemos que las mujeres a nivel mundial, cerca de 1.000 millones de ellas sufren al menos de una forma de malnutrición en el mundo. Durante el embarazo, las dietas deficientes en nutrientes claves como yodo, hierro, folato, calcio y zinc pueden causar anemia, preeclampsia, hemorragias y muertes a las madres. También la desnutrición puede provocar mortinatalidad, bajo peso al nacer, emaciación y retrasos en el desarrollo de los niños. Asimismo, hay escasez en cuanto a orientaciones y datos globales sobre nutrición materna. Algunas orientaciones han sido diseñadas, pero todavía siguen siendo escasas. Las inversiones en la nutrición de las mujeres y las niñas antes de que decidan quedarse embarazadas, si es que deciden hacerlo, crean un ciclo intergeneracional positivo. Y de todo ello hablaremos en unos segundos. Como dije, existen una serie de factores económicos, sociales y culturales que contribuyen a las desigualdades de género que limitan el acceso de las mujeres y niñas a una nutrición óptima. Y la nutrición y el género están íntimamente interconectados. La biología de la nutrición viene acompañada de la sociología y la política de cómo se producen y consumen los alimentos y cómo se prestan y utilizan los servicios de nutrición. La mayoría de las iniciativas no reconocen a las mujeres y las niñas como titulares de derecho. Eso hace que sin querer se centre la atención en ellas como medio para obtener mejores resultados en los niños. Esta perspectiva refuerza el estereotipo de género según el cual la feminidad equivale a la maternidad. Entonces, es importante que haya una separación cuando pensamos en la nutrición de las mujeres y de los niños. Las mujeres y los niños y sus derechos son igualmente importantes y hay que satisfacer las necesidades de ambos. Un buen marco para esta perspectiva es el marco transformador de género para la nutrición, que incluye el marco de UNICEF, al que estamos acostumbrados. Suministra análisis utilizando 3 componentes de empoderamiento, se los voy a mostrar en un segundo, y tenemos 7 áreas que subrayan la relación entre la dieta y las enfermedades y la nutrición. Estos son todos partes de del mismo todo y son factores críticos para tener una muy buena nutrición y igualdad de género. Aquí tenemos el marco, estamos viendo a la persona en el centro que tiene agencia, que tiene su propia agencia, sus propios recursos y oportunidades. Y en torno a esta persona tenemos diversos factores como la inclusión equitativa, el saneamiento, sistemas sanitarios, protección, etcétera. Les vamos a poner el vínculo en el chat si quieren consultarlo posteriormente. Y ahora le doy la palabra a Pamela. Muchas gracias, Brooke. Como lo señaló Brooke, las niñas y las mujeres son muy impactadas por la crisis de nutrición en situaciones de emergencia y ello puede aumentar la violencia de género. La comisión de la UNICEF examinó el vínculo entre la violencia basada en género y la nutrición y descubrió que las madres cuidadoras
se ven afectadas en diversas actividades que tienen que ver con la nutrición durante durante el alumbramiento, durante cuando tienen que alimentar al bebé mediante la lactancia, y todo ello tiene un impacto en el crecimiento del niño, su alimentación, nutrición. Entonces, la UNICEF tiene un grupo para abordar específicamente la violencia basada en género y el programa sobre nutrición. La mitigación de la violencia basada sobre género es una parte esencial de nuestro trabajo. Y el objetivo es hacer que los sistemas humanitarios sean seguros, efectivos y respondan a las necesidades y derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo otros grupos. Dado que existe una dinámica fundamentada en la violencia de género y que ello afecta a las comunidades, las implicaciones también se hacen sentir en la nutrición y en el acceso a los servicios. Muchas veces las mujeres no pueden recurrir a estos servicios debido a limitaciones por miembros masculinos de la familia. Por lo tanto, es importante que haya mecanismos de monitoreo y de las familias, particularmente de los grupos vulnerables. La mitigación, la atenuación de la violencia basada en género es un proceso en evolución y no solamente una actividad específica. Ahora, en cuanto a los servicios son una parte fundamental de la atenuación de la violencia, porque sabemos que es necesaria esta asistencia a los sobrevivientes, respondiendo a sus necesidades de una forma que no sea estigmatizadora y que sea compasiva. Tenemos aquí, por ejemplo, una guía en inglés sobre la violencia basada en género. Inés. Gracias. Gracias, Pamela. Espero que me puedan escuchar. Sigamos adelante. Y vamos a explicarle lo que hicimos en Etiopía. Próxima diapositiva, por favor. Estuvimos enfrentando diversas crisis en Etiopía el año pasado y nos dimos cuenta de cuánto eran afectadas las mujeres por la malnutrición y cómo podríamos apoyarlas desde la perspectiva de género. Desarrollamos un grupo de asesoramiento estratégico por grupos temáticos, no solamente para ayudarlas con temas referidos a la nutrición, sino también a la perspectiva de género. Y este grupo se estableció y comenzaron a hacer una revisión documental de todas las estrategias políticas, orientaciones y las legislaciones que ya están vigentes en Etiopía, y realizamos distintas consultaciones con diferentes grupos, con el clúster, con distintos donadores y actores. Luego desarrollamos una hoja de ruta con las múltiples partes interesadas. Esto se realizó en Addis Abeba y luego definimos un área que había sido afectada por una sequía, Borena. Hicimos visitas sobre el terreno para hacer un análisis sobre la situación de las comunidades y con las autoridades para evaluar cuál podían ser los puntos específicos que debían contener ese plan de acción para trabajar en esta área, en Borena. Y luego llegamos a unas conclusiones finales e hicimos recomendaciones claves aprobadas para los miembros del clúster. Esta acción involucró a todos los actores del clúster y tuvimos pues la contribución de distintas historias sobre nutrición, género, que pudimos identificar en el terreno. Ana, tienes la palabra.
Gracias. Entonces voy a tomar a partir de la visión general del análisis de la situación en Etiopía. Les explicaré un poco el contexto de guerra y conflicto que prevalece en el norte de Etiopía, que ha afectado a la vida de mujeres y niños, especialmente a los que han sido desplazados o violados o han perdido a sus familiares. Muchos de ellos han sido desplazados, han tenido que huir, ha habido violaciones y los principales puntos que pudimos observar en el campo fueron la pérdida de medios de subsistencia, inseguridad alimentaria creciente, desnutrición, violencia de género, también problemas de salud mental y falta de acceso a servicios básicos, saqueos y destrucción de las instalaciones en general. Estos retos nos permitieron entonces pensar en cuáles podían ser las posibles intervenciones que tienen que ver con sistema de protección, apoyo comunitario, atención psicosocial, programación sensible a las cuestiones de género, la integración y también sistemas de integración que tomen en cuenta los asuntos relativos a la violencia de género y la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Próxima diapositiva, por favor. El segundo escenario que quisiéramos abordar con ustedes en el marco de este contexto en Etiopía tiene que ver con las sequías y el efecto del cambio climático. Estos fenómenos han afectado a la vida de mujeres y niños, especialmente a los que se dedican al pastoreo o a la agricultura. Cuando observamos los retos, pudimos identificar que tienen que ver sobre todo con la pérdida de ganado, las malas cosechas, la escasez de agua, malnutrición, brotes de enfermedades, desplazamientos, también fallas en el sistema del mercado, mecanismos negativos que utilizan las personas para sobrevivir, como el trabajo infantil, el matrimonio precoz o la explotación sexual para tener algún tipo de ingresos. Estos son mecanismos a los que recurren las personas, en donde, por supuesto, los niños se ven afectados, muchos de ellos con menos de 18 años de edad ya están incurriendo en actividades de explotación sexual. Entonces pensamos en cuáles podían ser las posibles intervenciones y determinamos que las mismas podían tener que ver con la distribución de alimentos y agua, detención de tratamiento nutricional, promoción de la salud y la higiene. También apoyo a los medios de subsistencia y fomento de la resiliencia, programación sensible y receptiva a las cuestiones de género, e integración de la violencia de género. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Cuando analizamos la situación del país, nos centramos también en las cuestiones de género. Y también determinamos cuáles podrían ser los roles y responsabilidades de género. Los roles y responsabilidades de hombres y mujeres cambian debido a la crisis, a la guerra y a la sequía. Y por supuesto, en vista de estos retos, su salud y su nutrición se ven afectadas. Hemos visto que las mujeres, sobre todo, trabajan en los cuidados del hogar y, sin embargo, también asumen cargas fuera del hogar, tienen mayor carga de trabajo, la reducción de los cuidados, o las normas sociales y las desigualdades de géneros también prevalecen. Hay normas sociales
cada vez que hay la posibilidad para que la mujer trabaje, estas se pueden ver amenazadas por los miembros masculinos del hogar, puede haber riesgos de violencia, que no es igual para todos los grupos, pero sobre todo las mujeres y los niños están expuestos a este tipo de violencia. Y también el acceso y el control de los recursos eh, representan un reto, incluyendo los servicios de nutrición. Entonces, las posibles intervenciones tendrían que ver con, primero, un análisis de género. Tenemos que analizar los indicadores sensibles al género y tomar un papel activo en las intervenciones. También pudimos ver el empoderamiento de la mujer, que puede desempeñar un papel importante, y también la mitigación de la violencia, el riesgo de violencia de género y la salud mental. Muchísimas gracias, Ana. Como saben, Etiopía es un país sumamente religioso, y la religión y la cultura de las comunidades influyen también en su nutrición y la salud. ¿Cómo se puede abordar este problema? Y todas estas costumbres, creencias, también se han intensificado debido a los distintos conflictos que atraviesa el país. Durante estos tiempos de crisis, hemos visto que hay distintos retos que se presentan en la sociedad. Esos retos tienen que ver con el ayuno religioso, con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la estigmatización, también el embarazo precoz en adolescentes que quedan embarazadas a muy corta edad. Hay estigmatización, desnutrición, sobre todo desnutrición aguda, que es frecuente en mujeres y adolescentes. De manera que las posibles intervenciones tienen que ocurrir principalmente con los líderes religiosos, en cuanto a la forma en que perciben a las mujeres y las comunidades. Entonces, es importante el compromiso de los líderes religiosos, la comunicación para suscitar un cambio social y de comportamiento, y también el establecimiento de programas de protección y la defensa de los derechos humanos. Próxima, por favor. Aquí tenemos la visión general del análisis de la situación de Etiopía en cuanto a cómo mejorar los datos empíricos sobre género y nutrición, y la importancia de obtener más datos antropológicos y sociales. Estos datos tienen que ver, por supuesto, con las normas sociales, las evaluaciones de riesgo en poblaciones de alto riesgo, que se han visto afectadas por el cambio climático, los desplazamientos y las mujeres. Y también observamos una baja ingesta de alimentos nutritivos en mujeres en edad reproductiva. De manera que pudimos observar asimismo la dinámica intrafamiliar, la violencia, marcada por la violencia, la distribución de alimentos y el acceso eh, a la atención sanitaria. Y hay que entender que es necesario darle mayor cabida a las mujeres en cuanto a la distribución de alimentos, que muchas veces ellas se ven marginadas debido a estas normas sociales. Acá tenemos las brechas de género en los datos
que hemos identificado. Y esta brecha de género en los datos es persistente. Necesitamos también tener datos específicos y descompuestos por temática, y necesitamos incluir el análisis de género cuando estamos haciendo el análisis de la situación humanitaria. Los datos tienen que ser clasificados aún más, tomando en cuenta la perspectiva de género. Es necesaria una evaluación y, por supuesto, en la fase de implementación, necesitamos que estos datos sean más específicos y enfocados al género para que podamos ser más efectivos en nuestras acciones nutricionales y acciones humanitarias, sobre todo en situaciones de emergencia. Inés. Muchas gracias, One Day. De manera que, ¿cuáles son las acciones que hemos incluido en el plan de acción y cómo vamos a ponerlas en marcha? Próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunas de las intervenciones. Hay oportunidades que nos pueden ayudar a avanzar. Por ejemplo, la formación sobre la mitigación del riesgo de la VBG era algo que no estaba allí, que faltaba, y estábamos trabajando de manera aislada. Y bueno, UNICEF provee oportunidades para colmar estas lagunas. Hay formación para los miembros del clúster y lo vamos a hacer en esta región, así como lo haremos en otras en el futuro. Y en el marco de estas formaciones reciben información sobre qué se puede hacer. También la incidencia y la rendición de cuentas es necesaria, es necesario un incremento en los fondos disponibles, y para ello la incidencia es muy eficiente. También escuchar las historias de las mujeres etíopes, su situación, eso nos ayuda a sí mismo a tener una mejor perspectiva de la situación. De esta manera podemos centrarnos en los trabajos de incidencia y centrarnos en el liderazgo y la coordinación. También en el Ministerio de la Sanidad tienen ahora un nuevo equipo y personal dedicado a la nutrición femenina. Tenemos también aliados, por ejemplo, tenemos GIS de Irlanda, que ha desempeñado un papel crucial, y también hemos incluido en nuestras discusiones y en los grupos de debate de la OCHA y del grupo de coordinación interagencial, hemos incluido la perspectiva de género y, por supuesto, los contactos con los puntos focales de género. Y tenemos la hoja de ruta de género de la OCHA y HCT. Con todas estas organizaciones hemos hecho tareas de coordinación que redundarán en acciones positivas. También hay otras actividades que podemos llevar a cabo en el campo. Eh, tenemos también las acciones del HPDN, que ha realizado distintas intervenciones. También hay un nuevo análisis de género en la plataforma de nutrición e igualdad de género, que también está disponible en línea. Y en cuanto a las políticas y las directrices, pues no es suficiente lo que tenemos. Las guías sobre nutrición escasean, pero UNICEF está elaborando directrices sobre la nutrición de las mujeres en contextos humanitarios. Una de las recomendaciones de este análisis era tener guías específicas para las mujeres que están
muy impactadas en Etiopía y padecen de desnutrición. De manera que esta es una excelente oportunidad. Y también tenemos otras oportunidades de acción en la Agenda Comunitaria de Nutrición. Próxima. En cuanto a las acciones necesarias para mejorar, tenemos que mejorar la responsabilidad ante las poblaciones afectadas, la rendición de cuentas. Es necesario definir la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, no desde únicamente desde una perspectiva teórica. Tenemos que tomar en cuenta la situación según cada caso, en este caso el caso etíope, para involucrar mucho más a las comunidades y también integrar la perspectiva de género en todas las acciones. Trabajar también con otros sectores es esencial. Tenemos un programa que es fundamental para la protección de las mujeres, programa de red de seguridad productiva de Etiopía. Estamos también trabajando con UNICEF en la agenda de nutrición para los adolescentes y en conjunto con el Ministerio de Sanidad. Y en cuanto a la participación de las mujeres para que ellas formen parte de este clúster, efectivamente, hay que abordarlo desde el nivel nacional, pero a nivel federal también la participación tiene que ser más activa de las mujeres en las reuniones de coordinación en general. También hay desafíos que quisiera señalar, por supuesto. Tenemos que comprender mucho mejor las vulnerabilidades. Necesitamos tener más puntos focales que nos ayuden con todos estos temas, pero no tenemos recursos adicionales para eso, de manera que estamos capitalizando en las posibilidades de hacer estas formaciones para que pueda haber una participación creciente y creo que los cambios también en el sistema de monitoreo por los gobiernos toman cierto tiempo. Entonces, cuando hablamos de datos que tienen que estar clasificados. Es necesario tomar en cuenta que trabajamos con los gobiernos, a veces estos datos no están disponibles y todo ello implica tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora le doy la palabra a Tsitsita. Muchas gracias, Inés. Hola a todos, saludos desde Etiopía. En los próximos minutos subrayaré la experiencia que tuvimos en la integración en las cuestiones de género, la violencia de género y las distintas intervenciones. Es impensable un resultado nutricional eficaz sin una perspectiva de género, protección y la rendición de cuentas adecuadas. Como ya ha sido señalado, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Entonces, como decía, es impensable un resultado nutricional eficaz sin una perspectiva de género, protección y la rendición de cuentas adecuadas. Como ya ha sido mencionado por las oradoras anteriores, necesitamos tomar en cuenta este aspecto, porque uno afecta al otro. La desigualdad de género aumenta la vulnerabilidad a la desnutrición y ello aumenta a su vez el riesgo de que exista desigualdad de género y violencia de género. De manera que tenemos acá una situación en donde es necesario un enfoque de ciclo del programa y en la implementación y en la evaluación de los programas tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Nuestros programas y compromisos deben incluir todos los temas atinentes a la igualdad de género y la protección. Y esto debe incluirse también en todos los acuerdos que se hagan sobre el terreno y en los memorandos de entendimiento.
Tenemos que trabajar asimismo con los socios cooperantes, con gobiernos, organizaciones y otros. Y estos acuerdos deben integrar de manera adecuada los temas relativos a la igualdad de género. Además de otros componentes claves sobre nutrición. Y de este modo, cuando trabajemos con las comunidades, es importante establecer centros de tratamientos en las aldeas para garantizar la seguridad y reducir el tiempo de desplazamiento. Tenemos plataformas que ofrecen servicios en la lengua local para ayudar a las comunidades y responder a sus necesidades. En estos centros de tratamiento que se establecen cerca de las comunidades, tomamos en consideración tomamos en cuenta las consideraciones de seguridad para que las personas puedan desplazarse de forma segura a estos centros. También es importante las formas de distribución de estos servicios, que deben hacerse de forma consensuada con las comunidades. Y también hay otros elementos clave en cuanto a las intervenciones nutricionales. También es importante el cambio social y las conductas nutricionales. Es importante que se cuestionen las tendencias actuales de manera que se pueda propiciar un cambio favorable nutricional que redunde en el bienestar de las mujeres y los niños. Como ustedes saben, la mayor parte del tiempo, las madres son las que son responsables de el cuidado de los niños y de hacer la cocina en casa. Entonces hay que cuestionar estos estereotipos de género. Por lo tanto, estamos alentando la participación de tanto las mujeres como los hombres en este cambio de paradigmas. Próxima diapositiva, por favor. También los voluntarios comunitarios son importantes, principalmente los que provengan eh, de los pobladíos cercanos, principalmente las mujeres. En cuanto a la capacidad de formación y la formación de nuestros socios, incluimos la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas que forman parte de o que están presentes en todas las cuestiones. Es un enfoque transversal. Próxima diapositiva. También en lo que se refiere a la intervención nutricional en asociación con distintas partes involucradas. Trabajamos en programas de resiliencia y sensibles a la nutrición, iniciativas de capacitación económica de las mujeres, que se dedica más que todo al trabajo en mujeres rurales para aumentar sus ingresos, mejorar su seguridad, mayor acceso a los recursos financieros y gracias a esta iniciativa hemos tenido importantes logros, sobre todo en mujeres rurales y distintos proyectos que desarrollamos con no mujeres y con la FAO. Observamos resultados concretos y tangibles en cuanto al empoderamiento de la mujer. Y también teníamos programas
de alimentación escolar. Suministramos comidas escolares a disposición de niñas y niños que estaban en edad de ir a la escuela. Y también hemos colaborado con las partes interesadas en cuestiones relacionadas con la violencia de género, por ejemplo, en áreas en donde operamos, en donde hay seguridad alimentaria crónica. También abordamos el asunto de eh, el matrimonio infantil, de manera a que se eviten la deserción escolar. Y también estamos utilizando las escuelas como puntos de entrada para abordar la violencia basada en el género y también abordar otros problemas sociales. En algunas escuelas hay actividades para brindar apoyo a las familias pobres, para que tengan acceso a productos de higiene personal y a compresas higiénicas. Y también hemos realizado actividades para difundir el mensaje de la sensibilización que incluye la lucha contra la explotación y el abuso sexual y difundir pues todos estos mensajes en la comunidad. Estas son intervenciones que deben formar parte, por supuesto, de todo programa, especialmente de nuestro programa de nutrición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tisita. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir la palabra. Tenemos ya algunas palabras, algunas preguntas en la sección de preguntas en el chat. Si quieren más preguntas pueden escribirlas. Entonces, comencemos con las preguntas que ya han sido formuladas. Tenemos una pregunta de Janet. Si podrían hablarnos un poco más sobre la situación cultural y religiosa y cómo esto influye en el estado de cosas actualmente. Bueno, voy a responder la pregunta. Eh, gra- Pedirle a Ana que la responda. Sí. Muchas gracias. En cuanto a la autonomía del cuerpo, eh, nos referimos a la libertad de elegir cómo usamos nuestro propio cuerpo. Vemos que uno de los problemas presentes es el matrimonio forzado, y tanto en niñas como en niños que no tienen autonomía sobre sus cuerpos y que van a ser obligados a casarse a una edad muy temprana debido a estas normas sociales. Y cuando ocurren estos matrimonios precoces, es muy probable que padezcan de desnutrición o inseguridad alimentaria también. Cuando hablamos de la autonomía del cuerpo, nos referimos a el derecho a disponer de su propio cuerpo, pero debido a estas normas sociales y a las religiones, no es posible que ellos puedan disponer libremente de su cuerpo. Muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien más quisiera agregar algo a lo que Ana ha dicho? ¿O seguimos adelante para la próxima pregunta? Muy bien. Tenemos una pregunta es una invitación, el vínculo que hay entre la violencia de género y la nutrición. Y quizás explicar un poco la relación entre estos dos factores.
Sí, puedo comenzar la discusión. Sabemos que la inseguridad alimentaria y la desnutrición son factores que a veces llevan a las familias a casar a los niños. Y de este modo las niñas pueden eh, satisfacer algunas necesidades alimenticias. Pero esto también nos conduce a veces a la mutilación femenina, la cual en algunas culturas se considera como una parte esencial de la crianza de las niñas y para prepararlas a la adultez y casarlas. Todos estos elementos están vinculados. Un adolescente sobreviviente de la mutilación genital es también una sobreviviente de la violencia de género. Y aparte de eso, generalmente están aisladas y tienen pocos recursos y acceso a la ayuda humanitaria. Estas son algunas de las formas en las que podríamos explicar la relación entre la mutilación genital femenina y la desnutrición. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más? ¿Algún otro panelista quisiera agregar algo? ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre su experiencia? Si no, podemos pasar a la próxima pregunta. Aquí piden ejemplos de distintos paquetes de género y nutrición según los contextos de crisis, crisis armada o sequías. ¿Quién quisiera responder? Yo puedo responder. Los paquetes en el marco que utilizamos generalmente tienen que ver con múltiples contactos. Hay un link que está disponible en el chat que contiene todos estos recursos, pero quizás Pamela podría hablarnos un poco más del paquete de responsabilización frente a las poblaciones afectadas, que podría darnos un marco más general para comenzar. Sí, sí, yo también agregué esta información, pero si ustedes quieren abordar o identificar las barreras a los servicios de nutrición, sí tenemos el marco de análisis de las barreras y el marco de aceptabilidad y accesibilidad que pueden servirles para enfrentar estas limitaciones relacionadas con la desigualdad de género y la violencia de género. Y cómo todo nuestro programa ha venido enfrentando estas situaciones. Ya compartí el link, pero también pueden utilizar el marco, como dije, de la rendición a las partes afectadas. También incluimos distintos estudios allí de las experiencias que hemos observado, que pueden ser muy ilustrativas. Muchas gracias, Brooke. Y también hay que mencionar que algunas de las preguntas ya fueron respondidas en la parte de preguntas y respuestas de Zoom. Y no las he respondido porque ya la respuesta fue suministrada. También hay hay distintas preguntas que tienen que ver con situaciones que no fueron abordadas. Sí, es cierto. La idea de este primer análisis de género y de nutrición es comenzar a centrarnos en estas áreas afectadas. Pero eso no quiere decir que el trabajo se va a detener acá. La idea es continuar y abarcar otras áreas que también son afectadas por conflictos. Este fue un punto de inicio y también ha habido más análisis
de otros conflictos que también tienen un impacto. El grupo interagencial está recabando toda esta información, pero para nosotros en el clúster, nosotros continuaremos este análisis y cómo estas cuestiones se intensifican en situaciones de emergencia. No estamos negando que no hay conflictos por todas partes en el país, pero muchos se concentran en regiones específicas. Por ejemplo, en el caso de Etiopía, en la región del norte. Y, por supuesto, hay conflictos en otras partes del país, pero solamente nos concentramos en la región cercana a la frontera. No estamos diciendo que no haya conflictos en otras partes, pero nos centramos inicialmente en la parte del norte. Muchísimas gracias por la clarificación, Inés. Tenemos otra pregunta sobre guías o evidencias sobre las intervenciones eh, en la región de los lagos. Pamela, ¿alguna evidencia en esta región de violencia de género? Sí, tenemos algunas evidencias. Podemos compartir esos recursos en el chat. Pamela, quisiera señalar una en especial. No sé si tengas una en particular que quieras comentar. Sí, pueden obtener información adicional de nuestros colegas del LAC. Sí, quizás podamos agregar esta información posteriormente también. Hay otra pregunta que tiene que ver con los casos de estudio y proyectos que se centren en las disparidades eh, de género y nutricionales en Etiopía. Le voy a dar la palabra al grupo de Etiopía si quieren hacer algún comentario sobre proyectos. Bueno, Ana podría responder. En- Sí, en cuanto a las historias que han tenido éxito, ha habido intervenciones muy positivas en ambos sexos, pero yo sé que hay casos eh, exitosos y posteriormente puedo compartir con ustedes esas historias. Sí, efectivamente, no vamos a entrar en detalle, pero es bueno que se comparta esa información posteriormente. Hay una pregunta aquí para ti, Cita, con respecto a las actividades que generan ingresos en cuanto a las actividades sanitarias. Sí, muchas gracias. En cuanto a este tema, la importancia de los clubes escolares en el abordaje de problemas sociales. Los clubes de escuela establecen programas de apoyo y alimentación. Y una de las funciones de estos clubes es generar actividades que puedan suministrarles ingresos para niñas que no pueden, por ejemplo, comprar toallas sanitarias. Son una especie de comités escolares en donde se les dan las herramientas para enfrentar este tipo de limitaciones. ¿Eso responde a la pregunta? Espero que sí, pero por favor, eh, si algo no quedó claro, indíquenlo en el recuadro de preguntas. Hay una pregunta para ti, Cita, también. Mecanismos de adaptación concernientes a los enfoques sostenibles para atacar las
causas de desnutrición en algunas regiones, aparte de las señaladas ya en este territorio en donde hay conflictos. Y pueden ver la pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Sí, si entiendo la pregunta bien, la desnutrición se debe a factores multifacéticos y necesita también un enfoque integral. En mi presentación traté de abordar las actividades orientadas a la nutrición específicamente y la iniciativa de las que les hablé, en donde se trata de abordar todos estos temas. Este programa sensible a la nutrición se enfoca en el refuerzo de capacidades en los medios de subsistencia y, por supuesto, es necesario aumentar las intervenciones porque el problema es bastante grave y necesitamos un enfoque holístico para que podamos abordar los aspectos crónicos de la desnutrición. Sí, quisiera agregar un poco a esta respuesta. Es una excelente pregunta. Como ustedes recordarán, hubo distintos incidentes de inseguridad en nuestro país, en distintas localidades, y por supuesto hubo un impacto mayor en los niños que se han visto afectados, sufren de desnutrición, y en el marco del programa Red de Seguridad Productiva de Etiopía, hemos podido abordar algunos de estos problemas. Podemos compartir este programa para que puedan ver cómo han sido las intervenciones. Actualmente estamos tratando de asociar la ayuda humanitaria, las intervenciones y estamos buscando por soluciones durables locales para prevenir la desnutrición. Hay iniciativas en este sentido que nos han permitido hacer algunos progresos. Estamos más que dispuestos a compartir estos documentos. Muchas gracias, Juan de y Cecita. Me parece que las preguntas ya han sido respondidas en algunas de estas diapositivas. ¿Podemos tomar una pregunta más? No, me parece que estamos ya escasos de tiempo. Entonces, sencillamente decirles que vamos a tomar en cuenta sus preguntas y les daremos respuesta ulteriormente. Ya estamos cerrando esta parte de la sesión. Si usted quiere obtener ayuda, puede acudir a nuestra página web y también hay un botón para pedir ayuda que les voy a mostrar, al que ustedes pueden tener acceso para ver la plataforma. Tienen que llenar este formulario rápidamente, en donde se les harán preguntas sobre la colaboración o cualquier tipo de asistencia técnica que requieran. ¿Podemos ir a la diapositiva anterior? Muy bien. Entonces, el tipo de ayuda que pueden pedir puede ser ayuda remota, puede ser ayuda técnica si necesitan
contratar directamente a un asesor. Ahí tienen una lista de consultores disponibles. También pueden pedir asesoramiento técnico rápido. Tenemos un servicio que suministra este tipo de apoyo al que pueden consultar y también pueden, como ya dije, consultar la página web. Y sencillamente es necesario hacerle clic a un botón para obtener esta ayuda. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sé que la sección de preguntas y respuestas no es lo suficientemente extensa para dar cabida a todas las preguntas, pero muchas gracias por participar y gracias por estar presente. Gracias a los panelistas por sus presentaciones y van a recibir una encuesta apenas al cerrar el webinario. Por favor, tomen el tiempo de darnos su opinión. Valoraremos mucho su feedback y tomaremos en cuenta las sugerencias que tengan a bien hacernos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los panelistas y gracias a los intérpretes.